El mundo parece haberse quedado suspendido en una inhalación. Las negociaciones en Ginebra colapsaron tan repentinamente como se corta una llamada telefónica antes de recibir malas noticias. El ultimátum de Washington a Teherán se transformó en una sentencia que aún no ha sido leída en voz alta, pero que ya flota en el aire. El Golfo Pérsico, antes una arteria tranquila del petróleo mundial, hoy recuerda a una caldera bajo presión. El agua allí ya no trata del mar, es acero, misiles y nervios. Más de 250 cazas de quinta generación han sido puestos en estado de plena preparación. Los grupos de ataque de portaaviones con los resonantes nombres Ford y Lincoln se han situado tan cerca que sus sombras parecen caer sobre la costa iraní. Esto no es una demostración de bandera, es un agarre. Incluso la embajada de Polonia en Teherán ha comenzado la evacuación de su personal. El reloj avanza. Y todos comprenden que el mundo ahora no solo es frágil, es quebradizo. Y en ese momento, cuando incluso las gaviotas parecen elegir otra ruta, el 19 de febrero entran en el estrecho de Hormuz buques de guerra chinos bajo la bandera de la República Popular China. Oficialmente se anuncia el inicio de ejercicios conjuntos con Rusia e Irán bajo el nombre Cinturón de Seguridad Marítima 2026. Pekín lo presentó como una demostración de fuerza y solidaridad. Pero apaguemos por un segundo las emociones y encendamos el cálculo frío. Los destructores chinos no van a salvar a Irán, van a observar. Imaginen una arena. En ella se preparan para el combate pesos pesados. Y en la primera fila se sienta un observador con un cuaderno. No interviene, registra. Si Estados Unidos inicia una operación masiva, no será solo un intercambio de misiles, será una tormenta electrónica, frecuencias de radar, señales de aviones furtivos, algoritmos de supresión de sistemas de comunicación. Para los analistas militares, esto es oro. Los buques chinos en tal caso se convierten en sensores gigantes, registrarán todo lo que puedan. No es una alianza de hermandad, es un laboratorio. Irán, en este esquema, no es un escudo, es un sujeto de prueba. Mientras el mundo debate el aspecto moral, los estrategas en Pekín piensan en el estrecho de Taiwán, en futuros escenarios de confrontación con Estados Unidos, en cómo penetrar defensas, cómo eludir sistemas de alerta, cómo operar contra grupos de portaaviones. Cada misil lanzado en el Golfo Pérsico es para ellos como una película de entrenamiento con efectos especiales reales. Pero eso no es todo. El 18 de febrero, en el segundo día del Año Nuevo chino, más de 10 cazas estadounidenses F-16 con base en Corea del Sur se aproximaron al límite de la zona de identificación de defensa aérea en el Mar Amarillo. El Teatro Norte de Operaciones del Ejército chino levantó inmediatamente sus aviones. En el estrecho espacio aéreo comenzó una confrontación tensa. ¿Coincidencia? Difícilmente. El mensaje suena simple. Si ustedes se empantanan en Oriente Medio, nosotros nos moveremos en la región Asia-Pacífico. Si sus portaaviones están ocupados con Irán, la presión sobre Taiwán aumentará. Esto ya no es una crisis regional, es una partida de ajedrez en varios tableros al mismo tiempo. Y aquí surge la pregunta principal: ¿por qué Washington todavía no ha presionado el botón? El presidente Trump es conocido por su retórica dura, pero ahora no vemos impulsividad, sino contención. Dos grupos de portaaviones en posición, los cazas están listos, pero las flechas aún no han sido lanzadas. No es debilidad, es una demostración de máxima disuasión. Trump entiende que se acercan las elecciones intermedias del año 2026. Necesita una victoria, pero una victoria quirúrgica, rápida, limpia, sin una guerra prolongada que dispare los precios del petróleo, golpee la inflación y derrumbe los indicadores económicos. Si comienza una campaña a gran escala, Estados Unidos se verá obligado a gastar miles de municiones de alta precisión y mantener la flota en la región durante meses. Y eso significa debilitar la presión sobre China. Y precisamente eso es lo que busca Pekín. La pausa ahora es más fuerte que el disparo, y mientras todo el mundo mira al Golfo Pérsico, el verdadero juego se desarrolla en un espacio mucho más amplio. Así pues, si se observa la disposición de fuerzas con sobriedad, sin entusiasmo ni ruido propagandístico, queda claro algo: China no ha enviado al Golfo Pérsico su principal carta de triunfo. En la composición del llamado 48º Grupo Operativo no hay ni un solo buque pesado de la clase 055 con un desplazamiento de 10.000 toneladas. No hay un acompañamiento potente completo, no hay un apoyo escalonado profundo, son buques de clase media, una demostración de presencia, nada más. Frente a ellos, Estados Unidos dispone de más de 250 cazas de quinta generación y de 2 grupos completos de ataque de portaaviones. Eso es supremacía en el aire, en el mar y en el espacio informativo.
En un conflicto abierto, la escuadra china sin la cobertura de sistemas terrestres de defensa antiaérea se convertiría en un objetivo vulnerable. En el Pentágono lo entienden perfectamente, en Pekín también. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no actúa? Porque la apuesta real es más alta que Irán. El presidente Trump se encuentra bajo la presión de la política interna. Las elecciones intermedias del año 2026 ya se perfilan en el horizonte. Cualquier guerra prolongada implica automáticamente un aumento de los precios del petróleo. El aumento de los precios del petróleo significa aumento de la inflación. Y la inflación es lo que el votante siente en el bolsillo, no en el flujo de noticias. Trump necesita una operación rápida, precisa, limitada. Si Estados Unidos se ve arrastrado a una campaña prolongada con ataques diarios y el despliegue de fuerzas adicionales, eso debilitará sus posiciones en la región Asia-Pacífico. Y precisamente eso es lo que espera Pekín. La estrategia china es simple: arrastrar a Washington hacia el remolino de Oriente Medio, obligarlo a gastar municiones de alta precisión, recursos de la flota y la atención del liderazgo político. Y en ese momento intensificar la presión en el estrecho de Taiwán. Los acontecimientos en el Mar Amarillo no fueron una casualidad. Cuando los cazas estadounidenses se acercaron a la zona de identificación de defensa aérea, la parte china reaccionó de inmediato. Fue una prueba, verificación de la reacción, medición del tiempo, evaluación de la preparación. El mensaje fue directo: somos capaces de crear tensión simultáneamente en dos direcciones. Pero en Washington ven este juego con total claridad. El despliegue de cazas en Corea del Sur, el fortalecimiento de la coordinación con Japón y la presencia constante de la aviación estratégica en la isla de Guam constituyen una señal. Incluso si dos grupos de portaaviones están frente a las costas de Irán, la región de Asia-Pacífico no queda sin cobertura. Además, la presión económica sobre China se intensifica. Aranceles comerciales, restricciones al suministro de chips de alta tecnología, bloqueo del acceso a sistemas avanzados de computación de inteligencia artificial. No son golpes ruidosos con misiles, es una compresión lenta. En la gran partida de ajedrez, Irán desempeña ahora el papel de pieza de distracción, ruidosa, brillante, dramática, pero no principal. Y en esta configuración, la paciencia se convierte en arma. Estados Unidos demuestra disposición para atacar, pero no lo hace. Esto crea una presión constante sobre Teherán, sin permitirle relajarse, y al mismo tiempo priva a Pekín de un momento conveniente para maniobrar. La única pregunta es: ¿cuánto tiempo más podrá resistir Irán en este régimen de presión? ¿Y qué ocurrirá antes? ¿Un error? ¿Una provocación? ¿O un ataque limitado cuidadosamente calculado? Y mientras la atención está centrada en el Golfo Pérsico, Moscú entra en el juego con cautela, pero de manera visible. El Kremlin emite declaraciones sobre la inadmisibilidad de un cambio de régimen en Irán. Las formulaciones suenan estrictas y diplomáticas: llamamiento a una solución política, condena de la escalada, todo conforme al protocolo. Pero detrás de estas palabras se lee algo distinto. Rusia no está preparada para involucrarse en una confrontación directa con Estados Unidos. Sus fuerzas principales están atascadas en el conflicto ucraniano. La flota del Mar Negro ha sufrido pérdidas significativas. Un conflicto abierto con grupos de portaaviones estadounidenses se convertiría en una catástrofe estratégica. Por eso Moscú mantiene una línea sutil. Si Estados Unidos se limita a ataques aéreos y no emprende una operación terrestre, Rusia permanecerá al margen. El apoyo será verbal. Simbólico, nada más. Irán lo comprende, pero tiene pocas salidas. Una retirada puede significar una crisis interna y la pérdida del poder. Una postura dura amenaza con golpes devastadores. Es la situación clásica de un jugador acorralado que se ve obligado a aumentar las apuestas, incluso si las probabilidades están en su contra. En este triple juego, China busca información, Rusia busca una pausa, Irán busca una manera de sobrevivir, Estados Unidos busca equilibrio, y el equilibrio ahora se construye sobre la contención. Washington demuestra fuerza, pero no la gasta. Dos grupos de portaaviones están en posición. Los cazas están de guardia. La inteligencia trabaja las 24 horas del día. Es un recordatorio constante de la posibilidad de un ataque, pero el ataque mismo se pospone. ¿Por qué es importante? Porque cada día de espera agota la economía de Irán. Los inversores se retiran, los riesgos aumentan, la presión sobre la moneda se intensifica, el descontento interno se acumula. Es un proceso lento, pero no menos eficaz que los bombardeos, y al mismo tiempo China no obtiene lo que esperaba. No hay una guerra a gran escala, no hay una tormenta electrónica que pueda analizarse en tiempo real, no hay distracción de los recursos estadounidenses hacia un conflicto prolongado.
En el Mar Amarillo la tensión permanece, pero está controlada. Las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur, Japón y en la isla de Guam continúan en guardia. Los mecanismos aliados funcionan, la presión mediante instrumentos económicos se intensifica. Esta es la esencia de la estrategia moderna. No es obligatorio disparar para ganar, a veces basta con crear una situación en la que el adversario gaste nervios, dinero y capital político más rápido que tú. El mundo realmente se encuentra al borde, pero ese borde no es solo militar, es económico, tecnológico y psicológico. Y la pregunta principal ahora no es quién presionará primero el botón, la pregunta principal es quién resistirá más tiempo la pausa. Porque en este gran juego el disparo puede resultar no el comienzo, sino un error, y la paciencia puede convertirse en el arma más poderosa.